Buenas noches. Para continuar con el ciclo de seminarios de oftalmología pediátrica, el día de hoy corresponde hablar sobre el retinoblastoma. Sabiendo que el retinoblastoma es el tumor intraocular maligno más frecuente en la infancia y es uno de los tumores sólidos, un tumor pediátrico más común a nivel mundial. La incidencia del mismo es de aproximadamente entre 1 a 14.000 o 1 a 20.000 nacidos vivos y anualmente se generan aproximadamente 9.000 casos de retinoblastomas nuevos a nivel mundial. Epidemiológicamente no distingue sexos, es igual tanto en hombres como en mujeres. Aproximadamente el 30 al 40% de los casos son bilaterales. Existen casos familiares bilaterales que generalmente son diagnosticados en el primer año de vida y casos esporádicos que son diagnosticados entre el primero y el tercer año de vida. El 90% de estos casos se diagnostica por 3 años aproximadamente. Hay varios subtipos, pero el subtipo infiltrante difuso tiene una presentación mucho más tardía y se puede diagnosticar entre los 5 y 6 años y con predominio en el sexo masculino por una uveitis enmascarada. Y el 60% de los casos se consideran unilaterales y un 40% bilaterales. El 15% de estos casos unilaterales corresponden a una mutación en la línea germinal. En cuanto a la fisiopatología y genética del retinoblastoma, él es una enfermedad autosómica dominante donde hay una mutación en el gen RB1, en el cromosoma 13q14, por una inactivación que sufre a nivel de los alelos, lo cual va a generar que no se actúe como una supresión tumoral y esto restringa a la célula del progresar de la fase G1 a la fase S celular. Este proceso se lleva a cabo en la capa nuclear interna de la retina, donde están los núcleos de las células bipolares horizontales amacrinas, células gliales, células de Müller de la retina. La mutación de la línea germinal se hereda de un progenitor afectado, esto es en el 25% de los casos, o sucede en una célula germinal antes de la concepción durante la embriogénesis en vida intrauterina en pacientes con enfermedades esporádicas y esto ocurre en el 75% de los casos. El retinoblastoma hereditario de la línea germinal representa el 40% de los casos. Estos pacientes, uno de los alelos del gen RB1 está mutado en todas las células del cuerpo. Cuando hay un nuevo evento mutágeno, el segundo impacto o la hipótesis del doble impacto propuesta por Hudson va a afectar el otro alelo. Esta hipótesis del doble hit o del doble impacto o del doble golpe de Hudson se describe como segundo golpe en el alelo no mutado. Estas son alteraciones genéticas que van a ser puntuales de lesión del gen o de fragmentación de este o la pérdida del cromosoma en el alelo normal. Y esto también se le conoce como la pérdida de heterocigosidad. Hudson también explicó que con esta hipótesis la aparición del cáncer en edades tempranas y la herencia y la mutación de la línea germinal de este tipo de cáncer. Acá podemos observar una imagen donde se evidencia la hipótesis de los dos hits con retinoblastoma esporádico, donde los dos alelos están sanos. Hay una mutación en uno de los alelos y hace dos hits, lo que hace que se inactive las dos copias de los alelos. Y en el retinoblastoma hereditario, el individuo va a nacer o va a heredar un gen de retinoblastoma ya mutado y solo va a haber un solo hit para inactivar el otro alelo. Acá hay un esquema de la herencia de retinoblastoma. El 30% del 100% de los retinoblastomas estudiados acá, 30% fueron bilaterales y 70% unilaterales. El 40% hereditario y un 60% no hereditario. Del 60% no hereditario, 100% fue unilateral. Y de los hereditarios, 70% bilateral y 30% unilateral. 10% con historia familiar y sin historia familiar o esporádico un 30%. Cuando con la historia familiar puede ser bilateral o unilateral, pacientes con familiares de primer grado como padres, hermanos o como padres o hermanos, pueden estar sanos o no.
Y aquí se estudió por estudios genéticos se determinó el alelo portador de la mutación. También se estudió que no se descarta, la negatividad no descarta que pueda haber un mosaicismo genético y, a nivel celular, y también se recomienda la toma de muestra de semen. En el caso de los bilaterales, los pacientes pueden ser familiares de primer grado, padres, hermanos, descendientes y portadores asintomáticos con retinoblastomas de bajo penetrancia. Se puede tomar una muestra de ADN de sangre periférica y unilaterales, padres, hermanos, descendientes, igual portadores asintomáticos. La muestra fue muestra congelada del tumor y se localizaron las mutaciones con un ADN también de sangre periférica. En cuanto a las características fisiopatológicas, se encuentran en y histológicas las rosetas de Flexer-Weinstein-Steiner, que son específicas del retinoblastoma. Son unas estructuras que van a estar compuestas por células cilíndricas cortas y en el centro un lumen bien delimitado con una membrana eosinofílica muy parecida a la membrana externa de la retina normal. El 70% de los retinoblastomas contienen este tipo de células y solo se pueden ser observadas posterior a la nucleación de forma histológica. También están las rosetas de Homer Wright, que son anillos irregulares, son concéntricos, están dispuestos como una maraña de fibrillas, y la diferencia con las anteriores es que estas no presentan un lumen central ni una membrana limitante interna. Estas rosetas no son características de los retinoblastomas, son más características de otros tumores neuroblásticos como el meduloblastoma y el neuroblastoma. Las fleuretas son células de retinoblastoma con mayor diferenciación a nivel de los fotorreceptores. Puede haber proliferación celular o hay proliferación celular marcada, hay índices de mutación del MIB1 muy altos y hay una inmunoreactividad nuclear muy fuerte difusa. Es un marcador para el CRX, lo cual se utiliza como un marcador útil para diferenciar el retinoblastoma de otros tumores de células pequeñas, redondas y malignas. Las calcificaciones son comunes en los retinoblastomas y puede ocurrir necrosis cuando el tumor supera la irrigación vascular del globo ocular. En cuanto a las clasificaciones, está la clasificación de Ries-Ilsburg. Ella fue utilizada por más de 35 años y se diseñó hace más de 35 años, lo cual nos habla de un pronóstico de retinoblastoma. En el grado 1 lo podemos dividir en grado 1A y grado 1B, en el cual el grado 1A es un tumor solitario menor a 4 diámetros de disco posterior al ecuador. En el grado 1B son múltiples tumores que van a ser menores a 4 diámetros de disco y van a estar posterior también al ecuador. Esto es un grado muy favorable. El grado 2 es el grado 2A, un tumor solitario de 4 a 10 diámetros de disco posteriores al ecuador. Y el grado 2B, tumores múltiples de 4 a 10 diámetros de disco posterior al ecuador. En el grado 2 es un tumor favorable, un pronóstico favorable. El grado 3, el 3A, es cualquier lesión anterior al ecuador, y el 3B, tumor solitario mayor de 10 diámetros de disco posterior al ecuador, con un pronóstico dudoso. El grado 4, con un pronóstico desfavorable, es grado 4A, múltiples tumores mayores, algunos mayores de 10 diámetros de disco, y el 4B, cualquier lesión anterior a la obra cerrada. Y el grupo 5 son tumores muy desfavorables, como el grado 5A, tumores masivos que involucran más del 50% de la retina y ya se presentan las siembras vítreas. También se puede clasificar si es un retinoblastoma intraocular o extraocular. Cuando es un retinoblastoma intraocular, se localiza netamente a nivel del globo ocular. Suele limitarse a la retina, puede diseminarse a otras estructuras, pero no se disemina fuera del globo ocular. Y cuando se habla de extraocular, es que ya el retinoblastoma está fuera del ojo, a veces está comprometiendo a otros tejidos orbitarios o puede ya tener metástasis o diseminación sistémica, bien sea hasta la médula ósea o por ganglios o a los ganglios linfáticos, cuando ya hablamos de un retinoblastoma metastásico.
La clasificación internacional, que es más reciente, clasifica a los tumores también en grupos. El grupo A, que son de muy bajo riesgo, son tumores menores de 3 milímetros y no pertenecen a ninguna otra categoría mayor. El grupo B son tumores mayores de 3 milímetros, tumores a menos de 3 milímetros de la mácula, tumores a menos de 1,5 milímetros de la papila o tumores con desprendimientos de retina a menos de 3 milímetros del tumor. Este tiene un bajo riesgo. El grupo C ya presentan siembras subretinianas que pueden estar a menos de 3 milímetros del tumor, siembras vítreas a menos de 3 milímetros del tumor y siembra subretiniana y vítrea a menos de 3 milímetros del tumor con un riesgo moderado. El grupo D, acá hay siembras retinianas igual, pero todas estas están a más de 3 milímetros del tumor y las siembras subretinianas y vítreas también están a más de 3 milímetros del tumor con un alto riesgo. Y cuando ya se menciona el grupo E, es un tumor que ocupa más de la mitad de la cavidad vítrea, que puede estar acompañado con glaucoma neovascular, hemorragias intraoculares que impiden detallar la retina, extensión tumoral a la cámara anterior, a la coroides, esclera, órbita y al nervio óptico, y ya hay un muy alto riesgo con uno y que puede presentar ya con una o con más de una de estas eh, condiciones se puede presentar, se categoriza como grupo E. Acá están las imágenes, el grupo A, el grupo B, que son los tumores que todavía no presentan siembras vítreas, el grupo C, donde ya se presentan siembras vítreas, grupo D, con ya un alto riesgo y desprendimientos de retina, y el grupo E cuando ya hay invasión de segmentos anteriores, son tumores mucho más grandes. Las siembras vítreas son tumores, bueno, los tumores grandes pueden dividirse y formar unos tumores más pequeños, y estos tumores van a estar flotando en el vítreo, y son las conocidas siembras, las llamadas siembras vítreas, que pueden ser focales o difusas. A su vez pueden ser subretiniales, vítreas o subretiniales y vítreas al mismo tiempo. Las focales están a menos de 3 milímetros del tumor y las difusas están a más de 3 milímetros, que son a más de 3 milímetros del tumor o mayores a 3 milímetros del tumor. Acá otra vez coloqué las fotos de las clasificaciones y en estas se pueden observar en los tres grupos C, D y en el grupo C y D, donde se observan las siembras vítreas. Acá está una subretiniana. En cuanto a la presentación clínica, el paciente con retinoblastoma puede presentar leucocoria o va a presentar leucocoria, puede presentar nistagmo, estrabismo, ojo rojo, disminución de agudeza visual, heterocromía, neovascularización iridiana, hemorragia vítrea, proptosis. Eso es a nivel ocular. A nivel sistémico pueden presentar anorexia, pérdida de peso y deterioro neurológico. Generalmente el paciente acude a la consulta o es llevado a la consulta por los padres por presentar leucocoria y estrabismo. En cuanto a los patrones de crecimiento de los retinoblastomas, pueden ser exofíticos, que es un crecimiento vertical de la retina, del tumor que va debajo de la retina hacia dentro del espacio subretiniano. Y esto va a conducir a un desprendimiento de retina exudativo. Y endofítico, que va a ser hacia la cavidad, un crecimiento hacia la cavidad vítrea. Es un tumor que es mucho más friable que el exofítico y se pueden observar siembras vítreas más tempranas. También está el patrón infiltrante difuso, que es un tumor que va, o un retinoblastoma que va a permanecer plano por vía, y va a crecer por vía interretiniana y va a simular una retinitis. Hay isquemia que va a ocurrir que va a conducir a una neovascularización iridiana en el 50% de los casos, y estos pacientes tienden a diagnosticarse o a presentarse en niños de entre 5 y 6 años y generalmente son unilaterales. En cuanto al diagnóstico y a la evaluación,
En la consulta se puede realizar el test de reflejo rojo de Bruckner, el cual nos va, con el oftalmoscopio, el cual nos va a indicar, o podemos observar, la leucocoria. El diagnóstico de retinoblastoma se va a establecer mediante la oftalmoscopía indirecta y no mediante biopsia, debido a que la biopsia o un diagnóstico histopatológico del paciente, tomar una muestra para una biopsia puede ser un riesgo para el desarrollo de metástasis. La biopsia se hace en ojos ya enucleados. Como ya comenté, el paciente es llevado a consulta generalmente por estrabismo y leucocoria y se debe hacer una revisión bajo sedación para realizar el diagnóstico de retinoblastoma. A la inspección, el paciente puede presentar proptosis y buftalmo, que son indicativos de de un mal pronóstico en el paciente. A la biomicroscopía presentan defecto pupilar referente relativo positivo, neovascularización iridiana, pueden presentar uveitis, inyección conjuntival, la inyección ciliar o mixta. Al fondo de ojo se pueden observar masas nodulares, que puede ser una o varias, blanquecinas o grisáceas, que van a estar asociados con un aumento de la vascularización, que puede ser endofítico, exofítico o infiltrativo. La ecografía ocular es una de las imágenes que más se utiliza para el diagnóstico del retinoblastoma. Ella va a emitir ondas de sonido que va a crear una imagen del ojo para resaltar el área del tumor. A nivel ecográfico se pueden observar imágenes hiperecoicas e hiperreflectivas que van a presentar con presencia de calcificaciones que van a ser aún mucho más hiperreflectivas. La resonancia magnética, ella va a crear una imagen mucho más detallada mediante el uso de ondas de radio de imanes. Por lo general, esta prueba se utiliza para determinar si hay diseminación del retinoblastoma hacia fuera del globo ocular, sobre todo hacia el cerebro. En cuanto al diagnóstico por imágenes, el paciente tiene sospecha de retinoblastoma, se le indica o se realiza una ecografía ocular. Si presenta calcificaciones, se solicita una resonancia magnética con gadolínio, tanto de cráneo como de órbitas, para examinar si hay extensión extraocular o hay invasión al nervio óptico. En caso tal de no presentar calcificaciones, se puede sugerir una tomografía axial computarizada. Pero si el retinoblastoma si se tiene diagnóstico hereditario o hay algún familiar con retinoblastoma, se debe evitar realizar las tomografías de órbita porque empeoran o hay mayor riesgo a metástasis. En el caso del retinoblastoma trilateral, que es cuando ya afecta a otros órganos del cuerpo humano, se debe hacer el estadiaje y el examen bajo la anestesia, bajo sedación, y en caso de ameritar, pues la enucleación. Si se sospecha del retinoblastoma extraocular, pues el paciente también tiene que ser sometido a otros estudios fuera del globo ocular, como por ejemplo la biopsia de médula ósea, sobre todo en las crestas ilíacas, punción lumbar, tomografías a nivel general del cuerpo o CT PET. La tomografía, como ya lo comenté, debe evitarse en los retinoblastomas hereditarios por el riesgo a provocar cáncer secundario, salvo que no sean posibles de detectar las calcificaciones o que el paciente no cuente con los recursos económicos para realizarse la resonancia magnética nuclear. Existen otros estudios que se pueden realizar también sobre todo cuando se tiene sospecha de que ya el retinoblastoma está en otros invadió otros órganos, hizo metástasis en otros órganos, como por ejemplo las muestras de líquido cefalorraquídeo o realizar tomografías o resonancia magnética a nivel óseo para las principales, uno de los metástasis del retinoblastoma es el osteosarcoma. En cuanto al tratamiento, hay tres objetivos básicos en el tratamiento del retinoblastoma. El primero es erradicar la enfermedad para salvar la vida del paciente. El segundo es preservar lo máximo de visión posible. Y la tercera es el prevenir las secuelas tardías, especialmente los segundos retinoblastomas. ¿Cómo se elige el tratamiento del retinoblastoma? Depende de la localización del tumor, de la extensión, de la presencia de siembras vítreas o subretinianas, de la edad del paciente, del pronóstico visual
y de las características socioeconómicas del paciente. La quimioterapia, el retinoblastoma es un tumor que es muy sensible a la quimioterapia. El alto riesgo de segundos tumores que induce o que ha inducido la radiación o radioterapia ha hecho que se desarrollen ampliamente tratamientos quimioterápicos de diferentes formas, tanto sistémicos como locales, para evitar así la radiación. Los agentes que son más usados en las quimioterapias intraarteriales son el melphalan, el carboplatino y el topotecan, y en las quimioterapias sistémicas el carboplatino, la vincristina, el etoposide y el topotecan. En cuanto a las quimioterapias locales, la intraarterial, ella va a reducir los efectos secundarios de la sistémica y va a permitir una mayor dosis que va a ir dirigida netamente al tumor. Se realiza bajo anestesia general y el cual consiste en introducir un catéter a través de la arteria femoral y llegar a la arteria oftálmica. Se administra el fármaco durante aproximadamente 30 minutos en forma de pulso y se suele usar vasoconstrictores nasales para disminuir los efectos secundarios. Esta técnica requiere de un alto grado de especialización y de equipos de alto costo, y las dosis recomendadas para los medicamentos en el caso del melphalan es de 2,7 a 7,5 miligramos, el topotecan de 0,3 a 1 miligramos y el carboplatino de 25 a 50 miligramos. Acá voy a colocar un video que explica cómo se realiza la colocación de la quimioterapia interarterial. Quimioterapia intraarterial para retinoblastoma. Procedimiento mínimamente invasivo que infunde quimioterapia selectivamente en la arteria oftálmica. Se espera que el retinoblastoma disminuya significativamente de tamaño y retroceda por completo, o sea, lo suficientemente pequeño para que las terapias locales sean efectivas. Un tratamiento exitoso evita la exfoliación y las toxicidades debilitantes asociadas a la quimioterapia sistémica. Quimioterapia. Okay. Sin embargo, no todos los pacientes tienen acceso a este tipo de tratamientos. También está la quimioterapia local, que es de forma intravítrea, que se usa en conjunto con la quimioterapia intraarterial o con la quimioterapia sistémica. Es muy útil para el tratamiento de siembras vítreas recurrentes o que han sido refractarias la línea de tratamiento. La dosis óptima no está 100% descrita, sin embargo, se ha recomendado entre 20 y 30 picogramos cada 2 o 4 semanas de melphalan y topotecan. En cuanto a la quimioterapia sistémica, ella está indicada para tumores pequeños que afecten la fobia para reducir el tamaño del tumor y aplicar luego terapias locales. En tumores grandes para reducir el tamaño y permitir terapias locales con la finalidad de salvar el globo ocular. En pacientes menores a 3 meses como terapia puente para poder realizar posteriormente la quimioterapia intraarterial. Como tratamiento adyuvante en pacientes con riesgo elevado de diseminación, como infiltración a la esclera, al nervio óptico, o como tratamiento en metástasis o enfermedades trilaterales. El régimen más utilizado suele ser el carboplatin, la vincristina y el etoposide, que se administra cada 28 días y suelen hacer de 3 a 6 ciclos según la fase en que se encuentra el retinoblastoma. Otros, como el topotecan, también han funcionado como uso de quimioterapia sistémica. Los menos usados son la ciclofosfamida, la doxirriboncina y el ifosfamida. En la quimioterapia sistémica se ha descrito una tasa de éxito en un 100% en los tumores del grupo A, en un 93% en los tumores del grupo B, en un 90% en tumores del grupo C y solo un 47% en tumores del grupo D. Este tipo de quimioterapia no es efectiva ya para tumores del grupo E, donde se recomienda la enucleación sobre todo cuando estos tumores son unilaterales. Para los tumores bilaterales avanzados, la quimioterapia sistémica se puede colocar o se coloca para salvar uno de los dos ojos, pero en forma conjunta con otras terapias. La crioterapia se realiza mediante la aplicación de una criosonda a nivel de la esclera con
adyacente a las inmediaciones del retinoblastoma. Se usa como tratamiento primario como una quimioterapia para tumores menores a 4 diámetros de disco ubicados antes del ecuador, en la parte anterior de la retina. La terapia láser es uno de los tratamientos primarios de tumores pequeños y se puede combinar con la quimioterapia para los tumores más grandes. Tradicionalmente se utilizaba láser argón, a pesar de que está en desuso, todavía hay algunos países donde se utiliza el láser argón y actualmente el más utilizado es la termoterapia con láser diodo o la termoterapia transpupilar con láser diodo, donde se va a administrar directamente en la superficie del tumor con unos rayos de longitud de onda de espectro infrarrojo, son de longitud de onda largos. Se puede combinar con quimioterapia en tumores menores a 3 milímetros y la longitud de onda del láser es de 810 nanómetros. Espera obtener una coloración blanco-grisácea posterior a la aplicación del láser. La radioterapia, existen dos tipos de radioterapia, que es la braquiterapia o la radioterapia en general, que ella es importante que las dosis de esta radioterapia oscilan entre 30 y 46 y por lo general tienen remisiones a largo plazo. Es importante que la aplicación de radioterapias en los niños, el niño debe estar sedado, se tiene que contar con pediatras que estén también al tanto del momento de la radioterapia y se usa en casos de progresión después de abordajes conservadores, es decir, si hay un abordaje extraocular, se recomienda el uso de la radioterapia, ya son para enfermedades metastásicas. La radioterapia intensa modulada y la radioterapia con haz de protones, que es la braquiterapia, son los dos tipos de radioterapia. Cuando hay extensión tumoral extraocular, cuando hay recidiva orbitaria o cuando los márgenes del nervio óptico posterior a enucleación dan positivo, es la indicación de este tipo de terapia. La de haz externo se considera como una terapia de rescate para tumores que han sido refractarios a todos los demás tratamientos. Esta, en lactantes o en niños muy pequeños, va a impedir el crecimiento de los huesos orbitarios, lo cual va a producir deformidades a nivel cosmético. En el caso de la braquiterapia o radioterapia con placas, son utilizadas en tumores solitarios que oscilan entre los 6 y 15 milímetros, con un grosor de 10 milímetros o menos y que esté ubicado a más de 3 milímetros de la papila. Se colocan radioisótopos que se utilizan con frecuencia, como ya frecuencia se usan de yodo, 125, pero también se pueden utilizar de iridio 192 y de rutenio 106. Ella puede combinarse con la quimioterapia y otras formas de consolidación focal. Son métodos menos susceptibles, sin embargo, también se recomiendan en caso de tumores que sean refractarios a otros tratamientos. Y la enucleación es el tratamiento, como la última fase de tratamiento y es el tratamiento definitivo en los casos unilaterales o en casos avanzados cuando ya el retinoblastoma presenta desprendimiento de retina o ciembras vítreas, sobre todo cuando son unilaterales. En los casos cuando son bilaterales, se realiza en el ojo que esté más afectado y que no responda a otras terapias, o ojos que ya presenten afectación de la cámara anterior, glaucoma, tumores masivos, invasión al nervio óptico, coroides o fallas a las terapias anteriores. También está indicado como el primer tratamiento en los tumores del grupo E, en situaciones en situaciones en que ya el paciente no tiene visión, en situaciones en que el ojo es doloroso o con extensiones mayores al nervio óptico. Algunos tumores que pueden ser del grupo de unilaterales también pueden requerir enucleación y si existe glaucoma secundario, un ojo doloroso, pues también la enucleación es la indicación. Es importante saber que durante la enucleación el paciente hay un riesgo potencial de perforar la esclera y podría causar una diseminación tumoral.
También, en la mayoría de los casos, tras la enucleación, es necesaria la quimioterapia sistémica cuando hay riesgo de metástasis, cuando hay infiltración fuera del esclera o el nervio óptico, cuando hay infiltración a nivel de la coroides o en la lámina cribosa, o una vez, es importante también tener en cuenta que una vez que se nuclea el ojo, hay que colocar un implante orbitario en el mismo acto quirúrgico. Acá están algunos cuadros, unas líneas de tratamiento. En el caso del retinoblastoma unilateral, si es un grupo A, tratamiento focal. Si es un grupo B, quimioterapia sistémica. Si es un grupo C, quimioterapia sistémica con 3 fármacos. En el grupo B puede ser con 2 fármacos. Si es el grupo D y E pueden requerir enucleación, enatomía patológica. Si hay ausencia de riesgo, no se precisa más tratamiento. Si hay infiltrados, quimioterapia. Y si hay extensión intraocular, también quimioterapia y puedo necesitar también radioterapia. Si es del grupo D, también se puede colocar quimioterapia, bien sea intraarterial o sistémica. Y cuando son bilaterales, el tratamiento inicial va a depender en el ojo que esté el estadio más avanzado. Si es el grupo A, tratamiento focal; grupo B, quimioterapia sistémica con 2 fármacos; grupo C y D, sistémica con 3 fármacos. Y puede también colocarse radioterapia externa y o quimioterapia intraarterial. Y en los grupos, el más avanzado es el grupo E, la nucleación es el tratamiento, dependiendo también de los hallazgos y el tratamiento del ojo contralateral va a depender de los hallazgos patológicos del ojo enucleado. Y tratamiento conservador si el mejor ojo es estadio C o peor, quimioterapia sistémica o quimioterapia intraarterial. Las recomendaciones de la CIOP para el tratamiento de retinoblastoma, ella los divide en dependencia de los ingresos económicos del paciente. Pensando en los países en vías de desarrollo, hablando de la disponibilidad de recursos, si tiene ingresos bajos, medianos, de medianos a bajos o medianos a altos. Los divide en las imágenes, en el tratamiento oncológico, el tratamiento oftalmológico, donde las imágenes generalmente los ingresos bajos tienen poca disponibilidad o solamente tienen disponible tomografía orbitaria. En medianos abajo, tomografías y ocasionalmente resonancia magnética, y ya de mediano a alto, la resonancia magnética. Tratamiento oncológico en bajos ingresos, quimioterapia; medianos a bajos, quimioterapia en dosis moderada; y ya altos ingresos, ahí puede hacerse rescate con células madres de hematopoyéticas, quimioterapias intraarteriales. En cuanto a tratamiento oncológico, en bajos ingresos son mínimos; medianos a bajos, crioterapia o terapia láser o braquiterapia; y en el medianos a altos, láser transpupilar, crioterapia, braquiterapia, cámara digital para fondo de ojo, quimioterapia intraarterial. En cuanto a la evaluación patológica o anatomopatológica, generalmente son mínimas en los bajos ingresos, hay baja especialidad en los medianos ingresos, es una evaluación limitada, y ya en los medianos altos ingresos, la especialidad es mucho más precisa, la evaluación patológica. Las pruebas genéticas generalmente en medianos y bajos ingresos no son disponibles, y en los altos ingresos pueden estar limitadas. Y los criterios de reclasificación del entorno, en los bajos ingresos puede estar un oftalmólogo con formación de terapia conservadora, puede haber disponibilidad de láser, se necesita o puede haber disponibilidad de anestesiología pediátrica. Y la tasa de mortalidad es relacionada a un 5% a menos del 5% con la toxicidad de la quimioterapia. En los medianos y bajos ingresos hay mayor disponibilidad de las terapias conservadoras, y la evaluación patológica puede ser un poco más especializada y capaz de estratificar el paciente y colocar el tratamiento de acuerdo al estrato del paciente o del grado del paciente que presente el retinoblastoma. También la CIOP recomienda o habla sobre los recursos disponibles en países en vías de desarrollo.
el apoyo, el recurso hospital oftalmológico en hospital de niños o en centros oncológicos. En cuanto al apoyo a la quimioterapia, en el hospital oftalmológico es por debajo del estándar, ya en el hospital de niños encuentran terapia intensiva pediátrica y en centros oncológicos puede también haber terapia intensiva pediátrica, pero no está disponible. La terapia oftalmológica local generalmente es buena en los países que presentan hospitales oftalmológicos, en hospitales de niños especialmente es variable, al igual que en los países que presentan centros oncológicos. En cuanto a la radioterapia, cuando son hospitales oftalmológicos, generalmente no los disponen. En hospital de niños hay una disponibilidad variable y en oncológicos es donde suele haber disponible, pero la experiencia como pediatra puede ser limitada. Y los cuidados paliativos están disponibles generalmente en los centros oncológicos. La patología es altamente especializada en cuanto a los centros oftalmológicos, en los hospitales de niños es variable y baja especialidad cuando son oncológicos. Em, los servicios de apoyo no son disponibles en los hospitales oftalmológicos, generalmente son disponibles en los hospitales de niños y los servicios de apoyo son disponibles pero con experiencia limitada en los hospitales oncológicos. En cuanto a la anestesia, no siempre está disponible en los hospitales oftalmológicos, siempre está disponible en los hospitales de niños, pero no siempre está disponible en los hospitales, en los centros oncológicos. En cuanto a las recomendaciones, según los niveles de evidencia y el entorno de los padres, los podemos clasificar dependiendo del tipo o el grado de retinoblastoma. Si es un retinoblastoma unilateral intraocular, la CIOP habla de 3 configuraciones, igual, bajos recursos, medianos recursos y altos recursos o altos ingresos.